Hola, buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan. Como cada miércoles ha sido en estos últimos 4 semanas, 3 semanas, tenemos una invitada sensacional. Hablaremos hoy de un tema que se está poniendo en la mesa como muy importante por toda la trascendencia que tiene para nosotras las mujeres y en el cual, como candidata a diputada federal, me es muy importante que lo conozcan. Pero primero les voy a presentar a una querida amiga, Natalia Calero. Natalia vive en México, es feminista, es estratega en desarrollo profesional y especialista en igualdad de género. Es fundadora de Coming Up, una plataforma que acompaña a las personas en su desarrollo profesional y les ayuda a eliminar obstáculos para su crecimiento. Tiene más de 17 años de experiencia trabajando en organismos públicos nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos y de igualdad de género. Trabajó como especialista en gestión de programas en ONU Mujeres México, donde tuvo a su cargo los temas de liderazgo y participación política de las mujeres, eliminación de la violencia contra mujeres y niñas y de las mujeres, paz y seguridad. Antes de unirse a ONU Mujeres, Natalia trabajó como asesora en la División de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, donde supervisó la capacitación sobre igualdad y eliminación de estereotipos. Natalia Calero tiene una licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, y una maestría en Negociaciones Estratégicas por la Universidad de París y en Gestión Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Ha publicado diversos artículos en materia de igualdad de género y es profesora de cátedra en el TEC de Monterrey. Natalia, bienvenida. Me encanta que hayas aceptado y tengas el tiempo para platicarnos de algo tan importante y que es uno de los temas en los que sé que también está tu interés por toda esta trascendencia que acabo de decir sobre tu trabajo. Muchas Tú gracias. me puedes... Ya ni te dejo hablar. Gracias a ti. Sí. Pues entremos en materia, Natalia. ¿De qué se trata? ¿Qué son los cuidados? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Maribela. El gusto es mío, sobre todo por el espacio para hablar de temas que a veces parecen complejos y que en realidad son temas que vivimos día a día y que si los vamos atendiendo y resolviendo podemos crear sociedades más igualitarias, más prósperas, más sostenibles. Cuando hablamos de cuidados, ¿a qué nos referimos? Hay una definición, y después la voy a poner en palabras sencillas, que tiene que ver con todas aquellas actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues son las tareas diarias que se han hecho a lo largo de la humanidad para cuidar de las personas, de las familias y que tiene que ver con justamente cuidado de niños, de niñas, de personas con discapacidad, la administración del hogar, la limpieza del hogar y que es un trabajo además que mayoritariamente no ha sido remunerado, es decir, no se ha generado un pago por este trabajo y que lo hacen generalmente las mujeres. Entonces, es todo esto que hacemos que por la familia y que muchas veces ni siquiera reflexionamos, como darles de comer, hacer la comida, cuidar a las y los niños. Esto implica no solo bañarles, sino llevarles a la vacunación, darles de comer, procurar que tengan juegos y demás en el ámbito del hogar. A eso nos referimos en general con cuidados y decimos justamente que esto impacta, regenera no solo diariamente, sino generacionalmente el bienestar de las personas, porque sin esos cuidados básicos que recibimos en nuestro hogar, las personas no podríamos hacer nada más. Y estos cuidados, ¿por qué sería tan importante hablar de ellos? O sea, pareciera que es algo ya implícito en el ser mujer, ama de casa, mamá, esposa. ¿Por qué ahora es un tema de conversación, un tema incluso legislativo? Bueno, por muchas razones. La primera de ellas es porque justamente es un trabajo importantísimo
y es importantísimo por la relevancia que tiene en el bienestar de las personas, en el bienestar básico, el primario, el necesario, sin el que no puedes hacer, o sea, no puedes estudiar si no te alimentas, si no tienes este tipo de cosas. Primero, por la importancia que tiene en las personas. Segundo, porque impacta directamente también en dos cosas muy evidentes, que es por un lado los derechos de las mujeres y por el otro en el tipo de trabajo y los derechos que vienen aparejados a ese trabajo. ¿A qué me refiero? Primero, porque esto se ha, esta idea de que a las mujeres nos toca hacer esto es una idea socialmente impuesta. Nosotras las mujeres no tenemos naturalmente una predisposición, alguna cosa distinta genéticamente por el cual tengamos mayores aptitudes para dedicarnos a eso, sino que los roles impuestos por la sociedad, los roles de género, pues distribuyeron así, han distribuido así las cargas. Entonces, a las mujeres se les dio esta tarea de estar en el espacio privado, cuidar de las y de los hijos, no tomar el espacio público y tomar decisiones. Afortunadamente eso ha ido cambiando. Ajá. Y a los hombres el ser, digamos, los proveedores, pero que no trabajan en casa, sino trabajan afuera. Entonces, todo el trabajo que hacen las mujeres, que es trabajo, y que muchas veces se ha dicho, es que lo hace por amor. Bueno, puede hacerlo con amor, pero es un trabajo. Y es un trabajo porque si nosotros, y esto lo he hecho en el INEGI y ahora voy a hablar de eso, si nosotros midiéramos lo que eso implica y si nosotros, en lugar de hacerlo nosotras en nuestra casa, contratáramos a personas para que lo hicieran, es decir, para que cocinaran, para que cuidaran al 100% como lo hacen la mayoría de las mujeres, este trabajo representa en dinero el 23% del Producto Interno Bruto. Es muchísimo. Para que se den una idea, sí, exacto, es muchísimo. Para que se den una idea, el petróleo representó en 2020 el 18%, o sea, es más que lo que se genera. Entonces, claro, cuando las mujeres hacen este trabajo, y el INEGI lo ha ido justamente midiendo, y lo ha hecho muy bien, primero porque hay que reconocer ese trabajo. O sea, primero es importantísimo, la primera cosa es que lo reconozcamos como un trabajo, porque implica que pongamos nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros esfuerzos, nuestro tiempo en eso, y que muchas veces, insisto, no se paga, no es remunerado. Entonces, claro, las mujeres al asumir esto tienen menos tiempo para desarrollar otras tareas, como participar en el mercado laboral formal, y esto es un problema porque al hacer un trabajo que no es pagado, pues ellas primero no tienen forma de ganar dinero y de empoderarse económicamente. Y acuérdense que cuando las personas se empoderan económicamente, no solo beneficia a las mujeres en este caso, sino a toda su comunidad, porque son las mujeres las que gastan, entonces tienen mayor poder de gasto, de inversión, etcétera, sino que además no tienen reconocidos, o sea, hay como dos también consecuencias extra. Al no tener reconocido esto como un trabajo, tampoco tienen acceso a lo que las otras personas con trabajos formales sí tienen, como son pensión, incapacidad, acceso a vivienda, acceso a salud. Entonces, no tienen ninguno de esos derechos que van aparejados con el trabajo. Y en segundo lugar, algo que también nos importa es que tampoco las personas están suficientemente capacitadas o habilitadas o, sí, estudiadas para realizar ese trabajo. Entonces, mucha gente dice, bueno, pues es que cuidar a un niño no requiere gran cosa, pero realmente, si nos tomamos en serio el trabajo de cuidados, y hay países que lo han hecho y que han establecido sistemas de cuidado, vamos a ir hablando de eso, lo que pasa es que justamente la gente se profesionaliza en cómo cuidar gente. Y esto implica que la gente esté mejor cuidada, tenga mejores elementos. Exacto. Y a lo mejor los hijos y las hijas se nos hace como algo evidente, pero cuando tenemos personas mayores en nuestro hogar, no necesariamente tenemos todos los recursos, por más amor que le tengamos a esa persona, para poder identificar enfermedades a tiempo o personas con discapacidad que también quedan ayudados. Era lo que te iba a decir. Exacto. La discapacidad es, ahora que estoy yendo a las comunidades,
Es un gran problema también, ¿eh? Mucha gente se acerca y me dice, es que tengo un hijo con tal discapacidad, es que mi hermano, es que mi mamá, y ya, no solo por edad, sino por una discapacidad, y está al cuidado de otra mujer joven, llámase hija, nieta. Entonces sí hay ahí todo un tema para los cuidados de estas personas. Sí, y esta parte que mencionas de las personas con discapacidad es muy relevante porque tenemos que recordar que las personas con que las personas con discapacidad no se tienen que adaptar a nuestro medio ambiente. El medio ambiente, o sea, las ciudades, todo se tiene que adaptar a ellas. La discapacidad no es una cosa que traen las personas. La discapacidad en realidad está hecha por las barreras que pone la sociedad. Entonces, para ponerles un ejemplo muy sencillo, el problema no es que una persona esté en silla de ruedas, el problema es que no pueda andar en la calle porque no hay rampas. Y esa obligación, que es una obligación estatal de garantizar, por ejemplo, en este caso específico, rampas, pero se vuelve mucho más complejo cuando estamos hablando de niñas o niños, por ejemplo, con parálisis cerebral, pues muchas veces con los cuidados y las atenciones específicas pueden llegar a tener autonomía. Entonces, necesitan las personas, y digo sobre todo las mujeres porque son ellas las que generalmente se hacen cargo, de sistemas mucho más estructurados que vayan más allá de que una familia esté o no en posibilidad de hacer eso. E insisto, no solo para garantizar los derechos de estas mujeres y que ellas puedan o salir a trabajar en un trabajo formal, sino también para que estas personas puedan tener mejores cuidados más profesionalizados. A lo que te refieres, y quiero yo entender para quienes nos escuchan, es que no por ser mujer y porque en tu casa haya una persona con discapacidad, un adulto mayor o un niño, tú eres la persona ideal para atenderlo solo con el amor y el cariño. Necesitas personas que sepan atender estos grupos de personas, valga la redundancia, que necesitan cuidados especiales que uno no lo sabe. Y pues bueno, es mi mamá, es mi hijo, es mi sobrino, me toca cuidar y ahí medio. Entonces, ni la persona está cuidada bajo lo que por su derecho debería de ser, aunque la persona quien la atiende y lo protege y lo cuida tenga toda la disposición de hacerlo. Se necesita un sistema de cuidados que permita que tengan los cuidados que le corresponden. Es sobre lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente. Y esto tiene muchas implicaciones. O sea, digamos, porque hay mucha gente que va a decir, bueno, pero yo lo puedo hacer por gusto, ¿no? Y está bien siempre que sea una decisión y siempre que sea la mejor decisión para ambas partes, tanto para la persona que cuida sobre todo y para la persona que es cuidada. Entonces, esto que ya empezabas a hablar justamente de una política nacional de cuidados. Exacto. Y que además, tú lo sabes mejor que todas las que estamos aquí, es parte de la agenda legislativa. Entonces, se está votando, se están analizando, se han presentado varias propuestas en materia de una política nacional de cuidados, que el Poder Legislativo, en principio el federal y después seguramente a través de una ley general, ¿no? Digamos, lo hará el Congreso federal y después bajará a los estados para que cada estado implemente lo que tenga que implementar. Y esto no es ajeno. Yo quisiera recordarles que, por ejemplo, tenemos una política, no es completa ni mucho menos, pero hay muchas más, por ejemplo, guarderías y formas, antes al menos, de que se dieran los cuidados de las y de los hijos. Entonces, al menos han habido esfuerzos estatales a todos los niveles, tanto federal como estatal y municipal, para garantizar los cuidados de las niñas y de los niños. Los ha habido menos para las personas mayores, quienes además requieren cuidados especializados. Entonces, ya si hablamos de cara a una política nacional de cuidados, primero sería justamente garantizarle los servicios adecuados a la población en situación de dependencia, o sea, a las personas que dependen del cuidado de otras personas, con accesibilidad, es decir, que puedan acceder con facilidad a estos servicios, que sean de calidad y que sean suficientes, ¿no?
Y lo que busca esta política es justamente que se fomente la autonomía de las personas y que se garantice los derechos de las personas que reciben el cuidado como los derechos de las personas que los proveen, ¿no? Entonces, Así es. para que no lo hagan gratuitamente, porque con esta excusa, así lo voy a llamar, de, ay, pues es su mamá, lo hace con amor, o es su hija, lo hace con amor, o es su prima, lo hace con amor, es un trabajo, cuesta, y tanto la persona que necesita los cuidados debería de acceder a cuidados profesionales, como la persona que los da merece digamos, una retribución económica que le permita hacerlo. Y si ella no quiere hacerlo, no se quiere profesionalizar o no quiere que eso se convierta en un trabajo, que ella tenga la posibilidad de llevar a esta persona que requiere de cuidados a una institución que sea accesible, de calidad, con estos adjetivos que decía, para que brinden esos cuidados. Por ejemplo, en el caso de niños o niñas, pues guarderías es un caso, pero con niños y niñas con discapacidad requieren ser otro tipo de estancias. Para personas mayores, por ejemplo, ustedes, tú que estás todo el día en contacto con las personas, me gustaría también escucharse, porque lo que sucede también es que cuántas personas no tenemos a nuestro cuidado, a nuestro cuidado, digamos, en nuestra responsabilidad del cuidado de nuestros padres y madres. Entonces, es muy complejo. Mi ejemplo, y ahorita ya nos podrás decir tú también de lo que has vivido, yo, por ejemplo, tuve ya al final que cuidar de mi padre. Y claro, yo no podía cuidar de mi padre porque yo estaba trabajando. Entonces, porque si yo no trabajaba, pues tampoco íbamos a generar en ese momento el dinero suficiente para cubrir todos sus medicamentos. Sus necesidades, tenía cáncer, entonces son, ya sabes, enfermedades catastróficas que si no tienes acceso a salud pública son muy caras, y aunque lo tengas, pues tienes que tener una enfermera, un enfermero, una persona. Entonces se vuelve muy complejo. Y esto no debería ser un tema que resuelvan por sí solas las familias. Debería ser una estructura estatal. Y hay ejemplos, no estamos inventando el hilo negro. Hay países, y no solo países del primer mundo, porque siempre decimos, bueno, pero es que claro, como sucede en Suecia, pues aquí eso jamás va a pasar. Eso no es cierto. Hay países como Uruguay, que están en América Latina, entiendo que es más chico, pero digamos, hay modelos en América Latina, y hay no solo modelos, sino hay iniciativas que empiezan a funcionar y que son parte de toda una política nacional de cuidados. De cuidados, sí. Y a mí me gusta que lo estés diciendo con esa claridad. Primero porque hay datos como el hecho de que el 45% de la fuerza laboral de la mujer, o sea, de mujeres que están dentro del rango de edad de fuerza laboral que podría generar más dinero, más recursos, no lo hace porque tiene que cuidar a estas personas, pero no tiene la capacitación, pero no produce, pero no atiende con lo que por derecho le corresponde y aunque tienen muchas ganas de hacerlo, pues no lo puede hacer bien, ¿no? Y hay mujeres desesperadas que necesitan salir a trabajar. Ahorita se me viene a la mente, como dices, miles de casos, bueno, muchos casos, todavía no son miles, pero cada que voy a una comunidad hay 2, 3 mujeres que se acercan porque no tienen derecho a una beca o aunque la tuvieron, no la pudieron tomar porque tenían que trabajar, porque tenían que atender y ahorita una señora muy desesperada, urgente, le urgía trabajar para su hijo con discapacidad, pero no podía salir a trabajar porque no había quien se lo atendiera y no tenía acceso a ningún servicio del gobierno que le permitiera poder ir a trabajar y atendieran a su hijo, que tenía un problema psicomotor y combinado con ansiedad, que el niño no se podía estar quieto jamás, ¿no? Entonces, creo que un sistema nacional de cuidados ayudaría a resolver. Es más complejo que abrir un instituto porque por lo que entiendo es la combinación de políticas públicas con acciones gubernamentales desde el Ejecutivo, desde las secretarías de salud, de institutos para la mujer, y es como la coordinación de varias áreas gubernamentales al servicio. No solo no existe todavía, porque está en ley, pero no se ejecuta.
Eso tú ahorita nos podrás decir un poco más. Pero lo que es desesperante, que lo que sí había está desapareciendo porque consideran que le toca a las abuelitas cuidar a los nietos y desaparecen las estancias infantiles porque consideran que las ONGs que atienden a la población vulnerable se están quedando con el dinero, lo cual no es cierto. Y en el caso de las mujeres, los refugios, desaparecieron los apoyos que tenían. Si no es por particulares que siguen apoyando, entonces, ¿cómo la mujer, que su PIB de trabajo es tan o más importante que el propio ingreso por hidrocarburos que tanto se aduce, la mujer está dejando de ser productiva porque tiene a su cargo unos cuidados que pareciera que son su obligación, que da tiempo a realízate, estudia y apoya a la familia. Y si no, surgen las superwoman, ¿no? Las que, bueno, pues no me importa, y yo atiendo a mis hijos, yo atiendo a mi casa, y tengo trabajo, y acaban agotadas y con problemas emocionales muy fuertes. ¿Qué consideras tú que se requiere aquí en tu expertise, en tu trabajo, en tantas instituciones gubernamentales y no gubernamentales? ¿Qué hace falta para que el Sistema Nacional de Cuidados o esta política de cuidados se amplíe, se pueda llevar vida real, no quede atrás como, ok, autorizamos que exista un Sistema Nacional de Cuidados, pero ahí se quedó guardado, no se dio el siguiente paso? ¿Nos puedes hablar como de estas dos cosas para que nos saquemos todos un poco más? Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer y además creo que en el contexto en el que estamos viviendo ahorita y el ejemplo que pones es exacto. O sea, la madre, y en este caso no sé si es madre soltera, pero recordemos que ya en el último censo, las menos son las familias que están compuestas por mamá, papá e hijos. Es decir, hay muchos hogares encabezados solo por una persona, lo cual implica que esta persona que generalmente, por ejemplo, es mujer, está a cargo del cuidado de las personas y de generar ingresos para estas personas. Y entonces, claro, si no tiene dónde dejarle a su hijo, ¿de dónde va a generar dinero? Es que es terrible. Y además el hijo requiere cuidados muy específicos. Entonces, pones el punto sobre la I sobre este tema. Y esto que dices es clarísimo. No podemos desmontar las cosas que ya existían. Quitarles, por ejemplo, el acceso a guarderías, es terrible porque entonces eran lugares donde las y los niños estaban bien cuidadas y bien cuidados, y que más allá, si había lugares o cuestiones que arreglar, eran cosas que podías arreglar sobre la marcha, no quitar toda la política, porque ya se comprobó el año pasado que muchas mujeres tuvieron que dejar la fuerza laboral para dedicarse a los cuidados. Y esto impacta en la economía. O sea, no solo en los derechos de las mujeres, primero, sino en la economía de las sociedades. O sea, menos gente generando crecimiento económico no nos ayuda a nadie, ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a nadie. Entonces, bueno, primero nada más quería recapitular esto porque ese es el problema central. Y por supuesto hay varias cosas que hacer. Como dices, esto no es una solución única que como los problemas públicos en general, tú también lo debes de saber mejor que todas las que estamos aquí, son muy complejos. Entonces las soluciones que se tienen que dar son amplias, integrales. Entonces, primero que nada, y sobre todo, regreso a lo que decía, que en este contexto de COVID nos hizo darnos cuenta, o al menos es más evidente la necesidad de los cuidados, ¿no? Aquellas personas que se pudieron quedar en casa, pues lo que significó tener un trabajo que tenían que hacer por computadora y al mismo tiempo cuidar a las y los niños, a las y las personas mayores y hacer escuela y limpiar y cocinar y todo eso al mismo tiempo, ¿no? Y para las personas que no pudieron hacerlo y tenían que salir a trabajar, ¿con quién dejaban a las y los niños? Se tenían que quedar solos. Eso es un gran riesgo. O a una persona mayor o con alguna discapacidad, eso es un gran riesgo, dejarles solos y solas y no estamos fomentando la autonomía, en fin. Entonces, lo pongo porque es el contexto, ahorita nos permite reflexionar adecuadamente estas cosas y quizá eso aceleró también que esté en la discusión legislativa con más fuerza que antes.
Pero regresando, primero entender que los servicios de cuidado son prioritarios. Y cuando son prioritarios, implica que lo sean y no puedes desaparecer las políticas que los intentan garantizar, ¿no? Por otra cosa, proteger los derechos de las personas que desempeñan tareas de cuidado. Entonces, el reconocerles que están haciendo una labor de cuidados y que si lo desean se les puede remunerar. Por ejemplo, dentro del sistema de cuidados en general, también está la iniciativa, que afortunadamente ya es una realidad, de el seguro de inscribir al IMSS a las trabajadoras del hogar, ¿no? Las trabajadoras del hogar remuneradas, aquellas personas que contratamos para que limpien nuestras casas, etcétera, ya tienen acceso al seguro social. Eso es un pedacito, pero parte de una política de cuidados en donde se reconoce que la limpieza del hogar y los cuidados es un trabajo. También necesitamos promover medidas, y esto se los digo a todas las personas que emplean, entonces, tanto empresas como, empresas chicas, medianas, ¿no? Microempresas y demás, porque tenemos que compatibilizar mejor también las tareas del hogar y las tareas del trabajo, ¿no? Ya nos dimos cuenta todo lo que requieren, COVID nos dimos cuenta, todo el cuidado que requieren las familias y que quizá muchos hombres ni lo sabían, ¿no? Entonces necesitamos repartir mejor las tareas del hogar y necesitamos que los trabajos permitan mayor flexibilidad también de horarios para que las personas puedan repartirse de una manera más equitativa entre mujeres y hombres las labores de cuidado, porque como bien decías al principio, esto no es solo de mujeres, esto es por el bien de la sociedad, nos interesa participar y repartir las cargas más equitativamente entre mujeres y hombres, entonces una mejor distribución es necesario y tenemos que garantizar también, estos son como cosas inmediatas, y tenemos también, por otro lado, que ir creando y destinar recursos. Yo sé que esta parte no le gusta a nadie, pero pues por ahí decían que lo que no tiene presupuesto no es prioridad. Entonces, sí necesitamos invertir justamente, aprovechando también la infraestructura que ya tenemos, pero invertir en infraestructura de cuidados con la tecnología necesaria para el cuidado, recordemos, no solo de niños y niñas, sino también de personas con discapacidad y personas mayores que también requieren cuidados distintos a los que requieren niñas y niños. Tenemos también... Y fíjate que, bueno, ahorita dices, un sistema nacional de cuidados es hablar de igualar la brecha laboral que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Porque muchas veces esta brecha tiene que ver con estos factores para que las mujeres ganen menos, que para mí son pretextos, ¿no? Es que como falta mucho porque tiene que atender, es que como se va a embarazar. Entonces, si hubiera un sistema nacional de cuidados, la brecha laboral que hay, tan solo aquí en Guanajuato las mujeres ganan 5.5, o sea, 5.5 veces menos que los hombres por semana, ¿sí? A trabajos iguales, pero es con el pretexto de que pues con ellas no se sabe. Entonces, si igualamos la brecha laboral, si tienen acceso a personas o instituciones que les ayuden a cuidar a sus personas adultas, a sus gente con discapacidad, a sus hijos, ellas pueden tener una fuerza laboral increíble. Entonces, un sistema nacional de cuidados impacta en la economía, impacta en el bienestar de las familias porque se redistribuyen las tareas, las obligaciones y entonces tienen más tiempo para disfrutar como familia, tienen un mejor ingreso. Entonces, creo que un sistema nacional de cuidados no es cosa de mujeres, no es cosa de ayudar a las mujeres. Tiene que ver con ayudar a las familias y tiene que ver con que un país sea más productivo y que el dinero que se genere beneficie a más familias y que más familias gocen de mayor bienestar. Entonces, se hace como un ciclo positivo hacia el bienestar de las comunidades, de las familias, y por tanto de la ciudad y del país. Pero ¿cuál consideras tú que podría ser el primer paso? Sabemos que está la ley y está sin presupuesto, hay que trabajar ahí. ¿Qué otros pasos
desde la sociedad o desde el legislativo, tú consideras que debería de ser lo siguiente a hacer? Bueno, la sociedad, porque siempre también es esta cosa de que lo haga el gobierno, lo cual, bueno, pues por supuesto que el Estado tiene obligaciones tanto internacionales como nacionales que cumplir para garantizar los derechos de las personas. Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotras y nosotros desde la sociedad? ¿No? Porque ahí sí no tenemos la excusa de esto es del gobierno. Primero, reconocer que las labores de cuidado no son labores que simplemente por el hecho de tener una relación amorosa o de que exista amor, no es un trabajo. Es un trabajo, requiere esfuerzo físico, esfuerzo mental, requiere tiempo. Muchas mujeres han subsidiado a lo largo de la historia este trabajo y actualmente, como bien decías, las mujeres además trabajan, muchas de ellas en el sector digamos, afuera de sus casas, en el sector, pues no necesariamente formal, pero trabajan afuera de sus casas para ganar un ingreso y además hacen esas tareas de cuidado, lo cual le llaman la doble jornada. En el momento en el que nosotras y nosotros reconozcamos que eso es un trabajo y primero tenemos que dividir de manera más igualitaria las cargas entre todas las personas que vivimos en el hogar. Yo creo que esta pandemia también nos ayuda a darnos cuenta lo complejo que es administrar una casa que esté limpia, que haya comida a tiempo para que las personas puedan alimentarse, que las y los niños tengan acceso a la educación, etcétera. Entonces, todas las personas que estamos en el hogar somos responsables también de que ese hogar sea estable. Entonces, no es una responsabilidad solo de mujeres. Y en el momento en el que repartimos mejor las cargas, tenemos oportunidad de que las mujeres también puedan, como bien decías tú, generar más. Y entonces esto nos va a ayudar a crear sociedades, como bien decías, y lo dices tú y lo dice Naciones Unidas, sociedades más prósperas y más sostenibles. Ahora sí que es clarísimo, si nosotros sacamos a las mujeres del mercado laboral para que solo se dediquen a cuidar con todas estas problemas que ya vimos, va a ser muy complejo crecer el pastel. El ejemplo más claro es, no se puede ganar un partido de fútbol si tienes a la mitad del equipo nomás jugando. Cuando tienes a todo el equipo, hombres y mujeres, trabajando en condiciones, como bien decías, de igualdad, porque también, ¿por qué tendríamos que ganar menos las mujeres por el mismo trabajo? Y bien decías que hay algunas excusas como ella se va a embarazar. Bueno, pues a menos que esté comprobado que se mueren todas las neuronas y no somos capaces de hacer nada, realmente, pues sí, hasta ahorita somos las únicas que nos embarazamos y por eso existen las licencias de maternidad y por eso la sociedad asume, pero porque tampoco reconocemos, vean la importancia que tiene, por ejemplo, si nos enfocamos en el cuidado de niños y de niñas, no solo por garantizar los derechos de estas niñas y estos niños, sino porque, aunque suene trillado, estas niñas y estos niños son el futuro del país. Entonces, ¿quiénes los van a criar? ¿Cómo los vamos a criar? Queremos criarles de la mejor manera, de manera profesional, de manera que estas personas que mañana serán adultas puedan desarrollarse plenamente. Y para eso no solo se requiere amor, el amor no es solo suficiente, puede sonar muy, muy lindo, pero el amor no es solo suficiente, se necesita alimentación adecuada, se necesita educación adecuada, se necesita acceso a la salud para que tengan sus vacunas, se necesita mucho más que solo amor, el amor es, no estamos diciendo que no sea indispensable, pero no es suficiente, se requieren más cosas, o sea, un niño que solo le das amor, imagínense, lo voy a poner muy crudo, a un niño de 2 años que solo le das amor, si no le das comida, si no le das vestido y si no va a prosperar. Entonces, justo consideremos esto como el fortalecimiento de nuestras sociedades y no podemos tener sociedades fuertes cuando tenemos desigualdades tan profundas. Sí, yo creo que ya es urgente, ¿no? Ya no... Se supone, comentaba en la mañana con una amiga, le decía, bueno, es que se supone que es el siglo de las mujeres. Allá en el 2000 y tantitos, no, es que este va a ser el siglo de las mujeres. Y a mí me causa mucha frustración lo que acabas de decir, que en época de pandemia se salió a la luz cómo en los hogares realmente el problema de
compartir la carga familia, lo único que generó fue más violencia de la que ya existía. Eso quiere decir que todavía nos falta mucho para la igualdad de género, para que los hombres y las mujeres estemos en condiciones de atender nuestro hogar de manera pareja y que los ingresos sean parejos. Y yo creo que es tiempo de empezar a ver los beneficios más que ver si las mujeres quieren el espacio de los hombres, como algunas veces lo he oído nombrar. Y este Sistema Nacional de Cuidados, yo te agradezco muchísimo que nos aclares todo esto, porque es algo que puede la sociedad empezar a hacer, es algo que podemos demandar para que suceda y el gobierno lo fortalezca, pero es un cambio que parte de nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, que no es solo de las ciudadanas y las mujeres, sino de los hombres, y que ellos se van a beneficiar. Si la carga se equilibra para ambas partes, si no toda la carga de lo privado queda en la mujer y la carga de lo público en el hombre, entonces son hogares más armónicos. Ahora que viene el 1 de marzo en relación al Día Internacional del Trabajo, viene bien que empecemos haciendo esta reflexión de que hay que igualar el salario, hay que igualar el trabajo voluntario y que se vuelva un trabajo pagado y profesionalizado. Y que en el sistema, va a ser un sistema, porque no es solo del gobierno, es de la sociedad, tengamos lo que necesitamos para crecer como sociedad más armonizada. Yo pienso que este es el punto básico, y por básico fundamental, y por fundamental el más valioso de este sistema, de impulsar, y por eso está otra vez arriba de la mesa, porque se está viendo que sin este sistema las mujeres no solo pueden ser que no progresen, pero es que muchas mujeres ya son jefas de familia, y por otro lado, el beneficio que va a haber para la sociedad es increíblemente más alto cuando estemos mejor organizados en cómo atender a estas personas, discapacitados, adultos mayores y niños y niñas menores. De hecho, hay entre las propuestas que quiero implementar, se llama Ciudad Mujeres, un espacio que junto con unas casas de cuidado que ya se están implementando en Chihuahua, son casas de cuidado para niños de 4 a 10 años, 9 años, que no tienen ya acceso a guarderías, pero que mamás que trabajan requieren que alguien les ayude un rato para ver que hagan la tarea, para que estén atendidos y para evitar que entren a las pandillas del barrio y luego de ahí a problemas mayores. Yo creo que estos sí son acciones que las ciudadanas y los ciudadanos podemos empezar a implementar y que a mí me interesaría mucho poder empezar a hacerlo, porque de todos lados tenemos que empezar, desde el gobierno, pero también desde la sociedad. No esperar a que el gobierno no lo haga, demandar lo que el gobierno tiene que hacer, pero organizarnos para que también nosotras y nosotros podamos tener un sistema, ser parte de un sistema nacional de cuidados, y si eso lo ven así como muy grandote, pues un sistema municipal de cuidados enlazado a un gran sistema donde podamos atender. Es una gran demanda en cuanto a su desarrollo personal con todas las mujeres que yo he estado. Me encantaría retomar, creo que dijiste dos cosas, bueno, tres, que bueno, me explotó el cerebro, lo diríamos así, que me parece importante retomar. La primera que dijiste, Maribel, y que es importante que todas y todos lo entendamos, es que buscar igualdad en el acceso a los derechos y a las oportunidades no es es un ganar-ganar para todos. No es si las mujeres crecen, se afecta a los hombres. Al contrario, insisto, y creo que el ejemplo del equipo de fútbol es clarísimo, es entre más personas participemos, por ejemplo, plenamente con derechos en la economía, haremos más grande el pastel y eso nos beneficia a todas y a todos. La segunda cosa que me gustaría resaltar que dijiste es este tema de que las mujeres justamente representan un tercio de las jefas del hogar, o sea, de los hogares, son encabezados ya por mujeres. Entonces, tenemos que pensar también en las personas que rodean a esas mujeres, o sea, sus hijos e hijas. Esto que decías es importantísimo porque es una realidad.
si ellas de todas maneras tienen que salir porque no tienen ningún otro sustento económico y tienen que mantener a su familia, no solo quieren mantener a su familia, y yo creo que todas y todos los que nos ven, quienes tengan familia, generalmente tenemos esta sensación de queremos que nuestras hijas y nuestros hijos estén mejor de lo que estuvimos nosotros. Entonces queremos garantizarles una buena educación, una buena alimentación, etcétera. Y claro, ¿qué pasa si ellas, si el padre, por ejemplo, no participa plenamente? Pues muy probablemente, como dices, si, van a salir a la calle y pueden, digamos, participar en actividades que a la larga pueden llevarlos a pandillas o cosas que no permite que se desarrollen plenamente. Entonces, esta por ejemplo, iniciativa de la que hablas, es extraordinaria y hay ejemplos municipales donde esto se hace, por ejemplo, y guardadas las proporciones, no solo como ciudades, pero hay municipios, por ejemplo, como Ecatepec, aquí en el Estado de México, que son muy grandes y que mucha de la gente es un municipio dormitorio en donde venían o se desplazaban a otros lugares para trabajar, no necesariamente en Ecatepec. Y entonces, para quienes no estén familiarizados, el tráfico es infernal entre el Estado de México y la Ciudad de México. Y entonces es gente que no solo, pues que se estaba todo el tiempo fuera de su casa, porque además hacía 2 horas para regresar en camión a su casa. Entonces eran niños y niñas que estaban pues muy solas y solos y necesitan apoyo, necesitan, digamos, tener estructuras adecuadas para poder desarrollarse. Entonces, y lo que decías, suena muy grande lo del sistema de cuidados, pero hay que decir que ya hay estudios que se han hecho para ver cuánto costaría y utilizando la infraestructura que existe actualmente, no es tan caro. Es decir, porque no se trata de voy a crear, por decir un ejemplo, 1 millón o 1 millón de guarderías nuevas. No, ya tienes otros esquemas. Entonces, sí hay recursos que invertir, pero recursos hay. Solo es dónde los invertimos, en dónde queremos invertir los recursos. Entonces, y también no es vamos a partir de cero. Hay cosas que ya existen, hay otras que no. Por ejemplo, sí necesitamos crear o fortalecer instituciones, como bien lo decías, a lo mejor una organización de la sociedad civil lo hace, ya lo tiene, entonces apoyémosla para ponerle ciertas reglas, que digamos, pensemos en cómo aprovechar los recursos que ya existen, pero por ejemplo, lo que yo decía de las personas mayores en este país están olvidadísimas. Sí. Y no es, porque claro, unas son el futuro, pero las otras ya nos dieron. Sí. O sea, y esta idea de que, ay, pues ya no son productivas, no nos importan, es muy grave. Es muy grave. Yo no me acuerdo, creo que en Japón, ¿no? Como trates a tu anciano es como serás tratado y hay que venerar a los ancianos por el legado que nos han dado, bien o mal, trabajaron para que tú tuvieras ahora lo que tienes. Ahora te toca a ti agradecer y crear para los que vienen, ¿no? Pues Natalia, es un tema que podríamos seguir platicando y platicando, pero creo que queda claro, o al menos espero que a quienes nos acompañaron, por ahí vi a Liliana que nos acompañó, a Miguel, a Salvador, entre otros, se me fue ahorita el chat, pero hay muchos que nos están oyendo, muchas mujeres sobre todo, que estaban interesadas en saber qué significa esto. Significa apoyo para un sueldo igualitario, significa apoyo para la atención pagada de aquellos servicios que requieren ser de manera profesional, significa romper estereotipos que te permitan como pareja, como hombre y mujer, entrarle de una manera diferente al cuidado de la familia, al cuidado del hogar. Y esto repercute en un mejor salario y por lo tanto en una mejor vida, porque es más armónica, menos tensa, más próspera para cada familia y por tanto para cada comunidad. Ese es el mensaje que me encanta que nos hayas dado, o al menos lo resumo yo así, a menos que quieras agregar algo. Y te lo agradezco porque sí será un tema que estará y yo me encargaré que esté en la mesa de la discusión para que este sistema se vaya volviendo una realidad para muchas familias y podamos tener familias más igualitarias y con más armonía y una mejor vida para cada miembro de ella. Muchas gracias, Natalia, si quieres agregar algo.
No, lo resumiste, pero extraordinariamente, y solo añadiría que en el momento en el que nos podamos desarrollar plenamente como personas, teniendo acceso de manera plena al ejercicio de nuestros derechos, podemos crear sociedades igualitarias y prósperas y sostenibles. Entonces, el que todas y todos podamos hacerlo es un ganar-ganar para todas y todos. Exacto, y hay que seguir trabajando. Quienes estén interesados, escríbanme un chat, tengo información, Natalia me dará la que yo no tenga, que sea de su interés, para que se vayan familiarizando y vayan conociendo toda la riqueza que hay en este sistema. Les agradezco mucho que estén con nosotros, te agradezco, Natalia, fue muy rica, muy sabrosa la información que nos diste, y bueno, a los que nos acompañan, los espero dentro de 8 días. Seguiremos hablando sobre empoderamiento femenino, pero desde otra perspectiva, todo por el beneficio de una mejor sociedad. Igualdad, ya no hay excusas. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego a todos quienes están. Hasta luego, Natalia. Adiós y un beso. Bonita semana.